La palabra de Dios se lee con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿de dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre? Porque habiendo anunciado Moisés a todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. El 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tome su lugar, hermanos. El título de este mensaje se llama El poder de la sangre. Amén. El texto que nosotros acabamos de leer dice la palabra, ¿verdad?, que es importante, ¿verdad?, la sangre. El poder de la sangre es muy importante porque en el Antiguo Testamento dice que a través de la sangre se cubría el pecado. Amén. Se cubría el pecado de la humanidad, pero era a través de la sangre de los animales. Amén. En el antiguo pacto se usaba la sangre del animal para cubrir el pecado de todo aquel que pecaba. Amén. Ahora en el nuevo pacto es diferente. Amén. Por más, hermanos, por más animales, ¿verdad?, que quisieron matar, por más animales que mataron, por más sangre de animal que se derramó, ninguna sangre de esa pudo realmente quitar el pecado de toda la humanidad. Amén. Pero la palabra de Dios dice que nosotros ahora tenemos un mejor pacto, ¿verdad?, que es el nuevo pacto, que es el pacto de Cristo. Amén. Vayamos a leer un poquito, ¿verdad? Levíticos 4:27. Vamos a leer Levíticos 4:27. Permítame. Levíticos 4:27. Vamos a leer del 27 al 31. Dice, si alguna persona del pueblo perece por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre el cuerno del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiar por él y será perdonado. Amén. La sangre de los animales, como yo les decía, nunca pudieron realmente borrar, ¿verdad?, el pecado del ser humano. Por eso vino Cristo, amén, y le damos honra y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque nos trajo un nuevo pacto, un mejor pacto, amén. El mismo, ¿verdad?, dice la palabra que se entregó y derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos, ¿verdad?, ser perdonados de todos nuestros pecados. Amén. Si el Señor Jesucristo, hermanos, no hubiera venido, no hubiera derramado su sangre, usted y yo permaneceríamos en el pecado, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos predicado, ¿verdad?, y hemos predicado este hermoso evangelio y diciéndole al mundo, ¿verdad?, que la sangre de Cristo limpia de todo pecado? Y da tristeza, hermanos, que cuando uno predica el evangelio, ¿verdad?, muchas personas no le dan el valor que realmente tiene la sangre de Cristo, ¿verdad? Esa sangre preciosa que fue derramada, ¿verdad?, por todos nosotros como cristianos, como personas que hemos aceptado ese pacto, ese nuevo pacto, esa sangre. Tenemos que valorar esa sangre que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Yo creo, hermanos, que
En la antigüedad, ¿verdad? Dice la palabra que aún los pobres, los que no tenían a lo mejor dinero para comprar, ¿verdad?, el mejor cordero, el mejor animal, aún tenían que traer aunque sea un animal pequeñito. ¿Por qué? Porque ni aún los pobres, ¿verdad?, podrían tener pretexto de decir no voy a tapar o cubrir mi pecado porque no tengo dinero. ¿Sí? Aún ellos tenían que llevar, porque solamente a través de la sangre de un animal de alguna manera podían cubrir el pecado y de alguna manera no fueran, lo voy a decir, para no ser exterminados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando nosotros pecamos, ¿verdad?, el pecado, ¿qué hace? Nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esa sangre cubría el pecado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de alguna manera tuvieran un acercamiento a Dios, porque el hombre, hermanos, constantemente peca. Cualquiera que diga no peco, ¿verdad?, o que diga que es justo, ¿verdad?, es mentiroso, porque la palabra de Dios dice que el único justo, ¿quién es? Cristo. Entonces, hermanos, todos los seres humanos de alguna manera pecamos. Vayamos a ver Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo, ¿verdad?, que realmente quita, porque en el antiguo pacto solamente dice que la sangre de los animales cubría el pecado, pero nunca esa sangre pudo realmente quitar el pecado. Nosotros, hermanos, somos privilegiados de vivir en este tiempo de la gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese privilegio, ¿verdad?, de que una vez que nosotros pecamos y aceptamos a Cristo, aceptamos esa sangre preciosa, ¿verdad?, nuestro pecado ya no nada más se cubrió, sino que dice que nuestro pecado realmente Dios lo quitó de raíz, nos lavó, nos purificó, nos limpió de todo pecado y ahora somos hallados sin culpa, ¿verdad? Nosotros, hermanos, debíamos de haber sido crucificados en esa cruz. Nosotros realmente debimos de haber recibido cada latigazo, debimos haber recibido esos clavos que le enterraron al Señor. Pero por su infinita misericordia, ¿verdad?, Él quiso derramar su sangre por amor a nosotros. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que realmente, ¿verdad?, atesorar ese acto de amor, porque yo lo veo como un acto de amor que el Señor hizo por todos nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, o el Antiguo Testamento, nosotros todos sabemos que es figura del nuevo pacto. Amén. Todo el Antiguo Testamento nos viene hablando de lo que había de venir, todo. Amén. Y nosotros ahora, hermanos, tenemos un mejor pacto. Amén. Que es el pacto ¿de qué? De Cristo, de la gracia. Es el pacto, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros y nos salvó para darnos vida eterna. Ahora usted y yo, hermanos, estamos bajo un mejor pacto. Amén. ¿Sí lo va entendiendo? Vayamos a ver Gálatas 3:24. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. ¿Qué es ayo, hermanos? ¿Qué es un ayo? ¿Usted sabe? Una nodriza, un maestro, ¿verdad? Dice que la ley fue nuestro ayo, la ley fue nuestro maestro, la ley de alguna manera nos fue enseñando, nos fue llevando poco a poco a un mejor pacto. Amén. Entonces, ¿qué es un ayo? Un maestro que nos enseña y que esa ley, el antiguo pacto nos fue enseñando para entender el nuevo pacto, porque yo les dije, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir. La palabra de Dios, hermanos, es tan perfecta
¿verdad? Que desde Génesis, hermanos, desde que nosotros empezamos a leer el libro de Génesis, nos va enseñando, ¿verdad? Nos va enseñando cómo se iba, ¿verdad? De alguna manera el pecado, cómo se iba a derramar la sangre para cubrir nuestros pecados. Cómo en algún momento el Señor iba a derramar su sangre para quitarnos todo el pecado. ¿Usted cree que desde Génesis ya había eso? ¿Quién tiene sus ojos abiertos para entender? Amén. Vayamos a ver, hermanos, un poco Génesis para ir entendiendo. Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Pero hermanos, ¿por qué Jehová les hizo túnicas de pieles? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ellos habían pecado. El Señor les había dicho: no comerás de este árbol, ¿verdad? Del fruto de este árbol, ¿verdad? Y ellos comieron y pecaron. Y el pecado que hizo los apartó de Dios, ¿verdad? Porque el pecado es lo que hace. El pecado viene y nos aparta de nuestro Dios, nos aparta de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces cuando Dios viene y busca a Eva, ¿verdad? Y busca a Adán, los encuentra, ¿verdad? Que habían pecado y ellos se miran su desnudez, ¿verdad? Y vemos que dice: y que Jehová Dios, nuestro Dios, tuvo que cubrir su desnudez. Dice que les hizo túnicas ¿de qué? De pieles. Amén. Pero la desnudez de ellos, siempre la desnudez tipifica el pecado, vieron su desnudez. Pero hermanos, para que el Señor haya hecho esas túnicas, ¿qué usted cree que tuvo que haber pasado? Porque ¿de qué eran las túnicas? De piel, de animal. ¿Qué tuvo que haber pasado? Tuvo que haber un sacrificio, ¿verdad? Tuvo que haber la muerte de un animal. Amén. Tuvo que haber ¿qué? Derramamiento de sangre. ¿En dónde? Dentro del Edén. Entonces, la palabra de Dios desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis, Apocalipsis, ¿verdad? Es tan perfecta, ¿verdad? Y nos va enseñando poco a poco. Dice que el antiguo pacto es sombra y figura de lo que ha de venir. Amén. Lo único, hermanos, que podía cubrir el pecado del hombre en ese tiempo era la sangre de un animal. Y en el huerto de Edén tuvo realmente que haberse sacrificado algunos animales para poder quitarles la piel y cubrir, ¿verdad?, la desnudez de Adán y Eva. Pero ahora, yo se los decía hace un rato, ahora nosotros tenemos un mejor pacto, ¿verdad? Que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que realmente, pero realmente quita el pecado de toda la humanidad. ¿Sí lo cree? Vayamos a ver Mateo 26:28. Mateo 26:28. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto por muchos, es derramada para remisión de los pecados. Amén. Esa sangre, hermanos, ¿verdad? Bendita, esa sangre que el Señor derramó, ¿verdad? Realmente nos perdonó, nos limpió de todos nuestros pecados. Pero yo me pregunto, ¿nosotros realmente valoramos esa sangre? ¿Verdad? Porque si nosotros valoramos esa sangre, nosotros reconocemos que hemos pecado. Señor, yo reconozco que soy pecadora. Yo reconozco que peco. Yo reconozco, Señor, que soy imperfecta, ¿verdad? Y voy y le pido perdón, porque la palabra dice que si alguno pecare, abogado tiene con el Padre, que a Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa si yo peco deliberadamente? O sea, que tengo la costumbre de estar pecando, ¿verdad? Y estar yendo a pedir perdón. Yo creo que eso no es realmente valorar la sangre de Cristo, ¿verdad? Sabemos que como seres humanos tenemos pies de barro, como seres humanos le fallamos a Dios, ¿verdad? Pero no es lo mismo pecar
como maquinar el pecado y hacerlo, que pecar de repente, inconscientemente, no es lo mismo. Practicar el pecado, ¿verdad? Y nosotros como cristianos que hemos aceptado esa sangre preciosa, no podemos practicar día con día el pecado. Amén. Tenemos que decir, Señor, tú derramaste tu sangre, ¿verdad? Por mí. Esa sangre fue derramada y yo quiero, ¿verdad?, que tú me ayudes a vivir este evangelio. Quiero agradarte cada día. Amén. Si nosotros pecamos, ¿verdad?, no podemos cubrir nuestro pecado. Por ningún motivo, hermanos, si nosotros pecamos, no podemos cubrir. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 28:13, dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Nosotros no podemos cubrir nuestro pecado. Si pecamos, Señor, perdóname porque sí pequé, ¿verdad? Y si pecamos contra nuestro hermano, tenemos que ir a pedir perdón, ¿verdad? Porque ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Eso es realmente aceptar esa sangre. Hoy vamos a participar de la mesa del Señor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que de alguna manera ser conscientes que si hay algo, ¿verdad? Señor, perdóname. No es que Dios no nos vaya a perdonar, ¿verdad? Dios está dispuesto a perdonarnos, pero nosotros tenemos que ser transparentes delante de Dios. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, que pecamos. Tenemos que reconocer que le fallamos. Amén. Porque nuestro Dios es bueno. Dios nos ama. Amén. Dice, solo la sangre de un animal cubría el pecado, ¿verdad? Y la sangre de Cristo nos quita realmente el pecado. Amén. Dice, nosotros hermanos, no estamos autorizados para cubrir el pecado. O sea, usted mismo, hermano, no tiene la autorización, se lo voy a decir así, ni yo, de parte de Dios, de cubrir mi pecado, ni usted. Y lo vamos a ir viendo en la Biblia, ¿verdad? Porque todo lo que enseñamos, ¿verdad?, tiene que ser mostrado con Biblia. Nadie, ningún ser humano, nadie tiene autoridad o la autorización de Dios para cubrir un pecado. Nadie. Vayamos a ver Génesis 3:7. Génesis 3:7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. O sea que usaron las hojas de la higuera cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, cuando se dieron cuenta de su pecado, ¿verdad? Dice que usaron las hojas de la higuera para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado. Vayamos a ver Marcos 11 del 12 al 14. Marcos 11 del 12 al 14 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Sí entendió? El Señor dice que vino a la higuera, ¿verdad? Y le pidió fruto, ¿verdad? Pero no la halló. Yo le voy a preguntar a usted, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué Jesús le pidió a la higuera fruto cuando no era tiempo de fruto? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Usted pudiera cosechar en el tiempo de invierno cuando cae nieve? ¿Verdad? El Señor dice que nosotros tenemos que dar fruto en todo tiempo, ¿verdad? Pero naturalmente, ¿verdad? Naturalmente, la higuera no creo que pudiera dar fruto en ese tiempo. Pero el Señor viene y le pide.
¿verdad? Yo recuerdo cuando escuché por primera vez esta parte, a mí me sorprendió, ¿verdad? La escuché hace tiempo de un pastor. Y él decía, ¿verdad? Que de alguna manera la higuera, ¿verdad? Se prestó a cubrir el pecado. Se prestó, ¿verdad? Para que sus hojas cubrieran, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva. Y más tarde se la cobraron. Usted y yo no estamos autorizados para cubrir el pecado. Nadie. Todos, hermanos, debemos de decir, Señor, sí. No puedo cubrir mi pecado. Porque el único, ¿verdad? Lo único que podía cubrir el pecado era la sangre animal, ¿verdad? Y después entramos al nuevo pacto y lo único que realmente puede quitarnos, ¿verdad?, el pecado es la sangre de Cristo. De ahí en fuera yo no he visto en la palabra de Dios que haya otra cosa que pueda cubrir el pecado. Entonces, no cubramos nuestro pecado porque al cubrirlo pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios. Y eso a Dios no le agrada. Y cuando nosotros cubrimos nuestro pecado, dice la Biblia que no vamos a prosperar. Entonces, si nosotros realmente vemos que no estamos prosperando, ¿verdad? Preguntémonos si no tenemos pecados ocultos. Porque David decía, ¿verdad? Aún pedía perdón por los pecados que aún no se acordaba. Porque hay pecados que a veces se nos olvidan. Entonces, cuando oremos, Señor, mira, aquí están mis pecados, pero te pido perdón porque a lo mejor hay un pecado del cual no me acuerdo. Perdóname porque soy ser humano y se me olvida, de repente se me va la memoria, pero tú sabes que he pecado, perdóname. Amén. A la higuera, hermanos, le cobraron su factura. Amén. Por cubrir el pecado de Adán y Eva, lo vimos en Génesis 3:7. Amén. Porque solo la preciosa sangre de Cristo, hermanos, tiene poder para quitar el pecado del mundo. Pero vayamos a ver, hermanos, algunas de las características, ¿verdad?, de la sangre. Dice, usted se ha preguntado, hermanos, ¿qué tiene la sangre? ¿O qué hay en la sangre que Dios vio? O por la sangre, hermanos, Dios usó la sangre para cubrir el pecado del hombre. ¿Usted se ha preguntado qué Dios miró en la sangre que usó la sangre para cubrir el pecado del hombre? Yo sí me he preguntado, ¿verdad? ¿Qué hay en la sangre? ¿Por qué Dios usó la sangre? Vayamos a ver, hermanos, Levíticos 17:11. Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Qué hay en la sangre? Vida. Y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Entonces, en la sangre está la vida, ¿verdad? Entonces, por eso Dios usó la sangre para darnos vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, la sangre de Cristo realmente nos da vida, porque el pecado realmente nos mata. Vayamos a ver Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, una vez que pecamos, estamos muertos. O sea que realmente el pecado, ¿verdad?, nos da muerte. Pero para eso vino Cristo, para darnos vida eterna. Para que a través de su sangre nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Y a través de su sangre nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Amén. El pecado nos separa de Dios, pero la sangre de Cristo nos acerca a Dios. La sangre de Cristo nos da vida. Amén. Entonces, tenemos realmente nosotros que valorar ese sacrificio o ese acto de amor que el Señor hizo en la cruz del Calvario, y valorarlo realmente y decirle, Señor, gracias. Gracias te doy porque tú derramaste tu sangre. Amén. Pero no nada más, ¿cómo se lo demostramos? No nada más de labios, porque de labios todos tenemos boca para hablar.
Pero ¿cómo le decimos al Señor que realmente estamos agradecidos? Viviendo su evangelio, ¿verdad? Viviendo cada día su evangelio. Eso es decirle, Señor, mira, yo te agradezco por lo que tú has hecho. Yo sé que no es fácil, ¿verdad?, vivir este evangelio, pero tenemos que esforzarnos, porque de esa manera es como nosotros vamos a agradar al Señor. Miren, hermanos, no, yo creo que en estos tiempos son tiempos bien difíciles, porque mucha gente no quiere oír de la palabra de Dios. La gente, ¿verdad?, cuando uno les habla de la palabra de Dios, tratan de ignorar, o la gente está muy lastimada porque otros los han lastimado y no quieren escuchar de la palabra de Dios, ¿verdad? No quieren escuchar que Jesucristo derramó su sangre por la humanidad. Aun cuando les dice Cristo te ama, ¿verdad?, no entienden el valor de esa palabra, de que Cristo realmente los ama. ¿Por qué? Porque el pecado les trajo muerte. Están en una muerte espiritual. Son personas que van caminando, pero están muertos espiritualmente. La palabra de Dios dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, eso es a nosotros poder de Dios. Entonces, una persona que está muerta por el pecado no puede entender estas palabras, no puede entender este evangelio. Amén. Lo único que podía darnos vida y reconciliarnos con el Padre fue la sangre del Cordero bendito. Amén. La sangre que realmente nos quita, ¿verdad?, el pecado. Pero vayamos a ver Hebreos 10:29 y valoremos este texto. Guardémonoslo siempre cuando queramos pecar. Hebreos 10:29. Hebreos 10:29 dice, vamos a leerlo, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se da cuenta del peso de esta palabra? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nosotros no podemos pisotear esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso les digo, ¿cómo podemos agradar al Señor viviendo esta palabra? Esa es la única manera, ¿verdad?, de no pisotear esa sangre y decir, porque una vez que nuestros pecados, ¿verdad?, nos fueron perdonados, no podemos estar pecando y pecando deliberadamente. No que no pequemos, porque todos pecamos, pero no podemos practicar el pecado, vivir como practicantes, porque cada vez que vivimos así estamos pisoteando, ¿qué?, la sangre de Cristo. Y eso es algo que al Padre no le agrada. No le agrada a Jehová que nosotros pisoteamos esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, para poder realmente vivir este evangelio y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame porque realmente necesito de tu ayuda. Yo quiero vivir este glorioso evangelio agradándote a ti. Otra característica, hermanos, de la sangre, hermanos, es que tiene voz, ¿verdad? Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras porque ahí hay muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos entender. La sangre tiene voz y dice la palabra que clama a Dios. ¿Usted sabía eso? Que la sangre tiene voz y que clama. Vayamos a ver Génesis 4:10. Dice: y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea que la sangre tiene voz. Amén. Tiene voz para clamar. Amén. Pero ¿por qué estaba clamando esa sangre, verdad? Porque conocemos nosotros perfectamente la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Cómo es que Caín mató a Abel. Y esa sangre de Caín clamaba, ¿verdad? Clamaba, y Dios en su clamor, Dios le hizo justicia. Amén. Dios hizo justicia, ¿por qué? Porque se derramó sangre inocente. Porque Caín asesinó a su propio hermano, ¿verdad? Y esa sangre clamaba justicia. Amén. La Biblia nos dice, no matarás.
Es uno de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Que no debemos matar. El que mata peca, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, eso lo encontramos, pero la palabra de Dios dice, pero todo aquel, ¿verdad?, que mata y derrama sangre inocente, o todo aquel de alguna manera que aborrece a su hermano, lo mata. Amén. Entonces, hermanos, no podemos nosotros derramar sangre inocente, porque si nosotros derramamos esa sangre inocente, tenemos las manos manchadas de sangre, y esa sangre, hermanos, tiene voz que clama a Dios, ¿verdad? Y Dios atiende, porque Dios es un Dios justo y hace justicia. Amén. Pero el nuevo pacto nos enseña, hermanos, yo se los decía, que el aborrecer a nuestro hermano es igual que ¿qué? Que matar. Es igual que derramar sangre. Vayamos a verlo, hermanos, primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, si nosotros aborrecemos a tu hermano, si yo te aborrezco o tú me aborreces, o aborreces al que está al lado tuyo, realmente eres homicida, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado que no, nosotros decimos, no, pero yo ¿cuándo he matado? Yo no he matado a nadie, yo tengo mis manos limpias, mis manos no han derramado sangre, ¿verdad? Pero a lo mejor en algún momento hemos aborrecido a nuestro propio hermano, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando nosotros aborrecemos, nos hacemos asesinos, nos hacemos homicidas, ¿verdad? Y puede haber, ¿verdad?, sangre en nuestras manos. Muchas veces, hermanos, nosotros no tomamos en cuenta estos versículos de la Biblia, y sin darnos cuenta, hermanos, yo se los decía, hemos hecho cosas que a Dios no le agrada, porque la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Muchas veces por falta de conocimiento hemos pecado. Yo por falta de conocimiento, ¿verdad?, era idólatra, ¿verdad? Porque no conocía la palabra, nunca en mi vida nadie me había regalado una Biblia, y el día que me regalaron una Biblia leí Éxodo 20 y Dios me abrió los ojos. Por eso es importante leer la palabra. No podemos tener nuestra Biblia guardada o aquí en nuestro celular, ¿verdad? Pero tenemos que leer para no perecer. Amén. Tal vez alguno de los que estamos aquí, ¿verdad?, hemos pecado contra Dios hasta por la comida que comemos por ignorancia. Y se lo voy a decir, usted me dirá, pero ¿cómo puede ser eso? Sí, hasta por la comida que nosotros comemos por ignorancia, es posible que nosotros hayamos pecado contra Dios. Vayamos a ver primera de Samuel. Vamos a ver primera de Samuel 14, del 31 al 34. 14 del 31 al 34 dice, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micma hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y lo degollaron en el suelo. Y el pueblo los comió con sangre, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne de la sangre, la carne con la sangre. Y le dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual con su mano y su vaca aquella noche, y los degollaron ahí. Usted me podrá decir, hermana, pero eso está en el antiguo pacto. Eso ya quedó atrás. Es el antiguo pacto, eso ya no es para nosotros. Usted me dirá, eso ya no es para la iglesia. Pero yo le puedo decir que también está en el nuevo pacto, ¿verdad? Eso también es para la iglesia. Amén.
Le puedo decir, está la moronga, ¿verdad? Que es sangre, ¿verdad? No podemos comer la sangre, pero vayamos, ¿verdad? Conforme a lo que dice la palabra, no lo que digo yo. Vayamos a ver Hechos 15, 19, 20. Hechos 15, 19, 20. Aquí ya estamos, ¿en dónde? En el nuevo pacto. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La iglesia, nosotros. No se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene acá, ¿hasta dónde les dije? Hasta el 20, ajá. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos por ningún motivo, hermanos, comer sangre. La sangre, ¿verdad? No es para la iglesia tampoco. Nosotros por eso tenemos que leer la palabra, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso yo se lo decía, aún por la comida yo creo que en algunas veces hemos pecado. Hechos 15, 21. Hechos 15, 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. A ver, deje. Hechos 15, 29, perdón. Hechos 15, 29. Dice, que os tengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardéis bien, haráis pasadla bien. Entonces, hermanos, yo recuerdo que cuando era pequeña, en mi familia, ¿verdad? Cuando mataban un animal, ¿verdad? La sangre la hacían moronga y la cocinaban con cebolla y realmente decían que era deliciosa. Yo recuerdo que en mi niñez yo la llegué a probar, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por ignorancia. Porque a mí nunca nadie me había dado una Biblia. Yo tuve una Biblia, yo creo que hasta como los 15 años. No, entre los 14 y 15 años tuve la primera Biblia que yo leí en mis manos. Porque mi mamá me llevaba a la iglesia católica y yo escuchaba lo que el padre decía, pero yo nunca tenía una Biblia. Usted es privilegiado y todos los jóvenes, ¿verdad?, que nacieron en la cuna cristiana son privilegiados porque tienen una Biblia para que su conocimiento sea enriquecido. Pero en mi situación no era así. Y yo por no conocer la palabra de Dios pequé, comí, ¿verdad? Entonces yo les decía, por ignorancia nosotros pecamos contra Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces la iglesia, ¿verdad?, no puede pecar contra Dios, tiene que conocer la palabra de Dios. La única sangre, hermanos, ¿verdad? La única sangre que se nos permite, ¿verdad?, beber a la iglesia en sentido espiritual es la sangre de Cristo. En sentido espiritual. Vayamos a ver San Juan. No me voy a tardar porque hoy participamos de la Cena del Señor. San Juan 6:53. San Juan 6:53 al 56. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Muchos hermanos cuando escucharon esas palabras se escandalizaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendían en qué sentido el Señor estaba hablando. Cuando oyeron esto, ¿verdad?, y cuando oyeron estas palabras, no entendieron que el Señor no les estaba hablando en sentido literal, sino en sentido espiritual. Amén. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que se nos abra nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas cosas que están escritas en la Biblia solamente se pueden entender a través del Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar la palabra, ¿verdad? Muchas cosas no las entendía. Me era difícil entenderlas, ¿verdad? Pero a través de su Espíritu Santo el Señor fue abriendo mi entendimiento para poder entender su palabra. Y yo he escuchado mucha gente que dice, yo leo la Biblia y no la entiendo. Leo y no sé qué quiere decir esto, ¿verdad? Tenemos que decirle al Señor, al Espíritu Santo, danos revelación, danos el entendimiento para entender tu palabra. Amén. No podemos quedarnos, hermanos, ignorantes de su palabra. Tenemos que enriquecernos día con día estudiando su palabra, porque dice la Biblia que debemos escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque ahí encontramos la vida eterna. En la palabra de Dios está la vida eterna, ¿verdad? Nos enseña cómo es que nosotros vamos a llegar a la vida eterna. Nos enseña cómo comportarnos como personas, como seres humanos, en el matrimonio, los jóvenes, ¿verdad? Todo lo encontramos ahí. Amén. Cuando nosotros, hermanos, nos convertimos a Cristo, ¿verdad? Es por fe. Por esa fe que el Señor depositó en nosotros, que nosotros aceptamos la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. Porque nadie que no tenga, aunque sea un poquito de fe, va a aceptar al Señor. Si nosotros dijimos, Señor, yo acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, es porque en nosotros había un poquito de fe. Pero esa fe, con el tiempo, con los años, ha crecido. Y estamos aquí. Es por eso que usted y yo estamos aquí, porque pudiéramos estar haciendo muchas cosas allá afuera. Pero nosotros somos personas que entendemos, ¿verdad?, que es necesario estar en la casa del Señor. Es necesario participar, ¿verdad?, de la mesa del Señor. Es necesario recordar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice la palabra, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que esta palabra se escribió hace muchos años, pero el Señor ya conocía el corazón del hombre. Ya conocía que realmente el hombre tiende a alejarse ¿de qué? Del camino del Señor. El hombre tiende, ¿verdad? En el corazón del hombre tiende a olvidarse del camino del Señor. Vayamos a ver, hermanos, Romanos 3:25, ya voy terminando. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto a su paciencia los pecados pasados. Amén. Tenemos, hermanos, que agradecerle a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque yo he escuchado personas que dicen que Dios Padre es duro, que dicen que hablan realmente mal, ¿verdad?, del Padre. Pero yo le doy gracias a Jehová, al Dios eterno, al que hizo los cielos y la tierra, porque Él también ha de haber sentido, ¿verdad?, ese dolor de ver que su Hijo estaba derramando su sangre por nosotros, ¿verdad? Ese dolor, nosotros tenemos que entender que Él también nos amó. Nosotros tenemos que entender que el Padre también nos amó, porque de tal manera amó Dios. ¿Quién? El Padre. Porque de tal manera amó el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que el Padre también se sacrificó, ¿verdad? ¿A quién no le duele que hasta su hijo se caiga o que le hagan algo? ¿A quién no le duele? ¿Qué padre no brinca para defender a su hijo? Pero el Padre, el amor del Padre fue tan grande para usted y para toda la humanidad, que Él se despojó de su Hijo para darlo por toda la humanidad. Y el Jesús dice que Él fue obediente a su Padre hasta la muerte, ¿verdad? Entonces podemos ver que el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo son uno. El Espíritu Santo en este momento está trabajando, ¿verdad?, con un corazón duro, con un corazón de piedra que realmente a veces no quiere, ¿verdad?, nada de Dios. Pero el Espíritu Santo sigue constantemente trabajando en nosotros, constantemente quebrantando los corazones y quitando el corazón de piedra para darnos uno de carne. Amén. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno son trabajando. El amor de Dios se sigue manifestando y estamos viviendo el tiempo de gracia. Amén. Por eso, hermanos, no podemos por ningún motivo, ¿verdad?, faltar a la Santa Cena del Señor. ¿Por qué? Porque es un mandamiento con promesa. Vayamos a ver San Juan 6:56. San Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Vamos a participar de la cena del Señor y hay una promesa. Hay una promesa. ¿Usted cree en la palabra, en las promesas del Señor? Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no. Entonces, si nosotros participamos de la cena del Señor, el Señor nos promete que Él permanece con nosotros y nosotros con Él. Amén. La sangre es vida. ¿Y la vida quién es? Así es que hoy, ¿qué vamos a recibir? Vida. Vida. Termino con el último texto. Mateo 26:28. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La preciosa sangre de Cristo, hermanos, ya fue derramada por usted y por mí. Hoy tenemos, hermanos, el privilegio, hermanos, de participar de la mesa del Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, por este hermoso privilegio que tú nos das, porque somos partícipes. ¿Cuántos se pueden sentir honrados, verdad? Porque es una honra que el Señor nos permita participar. Sintámonos privilegiados y démosle el valor que realmente merece la sangre de Cristo y participar de la mesa del Señor. Amén. Yo termino y le dejo el tiempo, ¿verdad?, al pastor para que pueda ministrar la Santa Cena. Cristo